Caminando en Gracia. Este episodio es una recopilación sobre nuestro estudio de la primera carta del apóstol Juan. Tenemos el honor de contar con la presencia del hermano Edmundo Díaz, quien es parte del grupo de ancianos en nuestra iglesia local Sublime Gracia, y asimismo funge como maestro y mentor en la palabra de Dios. Hemos estado hablando con estos chicos sobre el estudio de Primera de Juan, este tiempo, en estas semanas, y hemos estado abordado el tema desde la perspectiva del amor al prójimo, lo que es también es estar en tinieblas y muchas ocasiones enfrentar estos problemas en nuestro diario vivir, como por ejemplo cuando nuestra familia viene a ser tropiezo para nosotros mismos y nosotros queremos seguir avanzando. Cuando en ocasiones en el mundo, como en las redes sociales, en el trabajo, incluso en la misma iglesia, han ocasionado, han pasado momentos que a veces por no poner la mirada en Dios, enfocamos la mirada en otro punto y nos generan como anclas para seguir creciendo, ¿no? Y las diferentes cosas que suceden a veces, los bombardeos de las redes sociales. Entonces, yo quería hacerle una pregunta. Por ejemplo, ¿cómo saber la certeza o cuál es esa ancla donde estamos seguros de la señal que tenemos, como que Jesús es nuestro consuelo en los momentos de dificultades, ¿no? Y cómo un joven puede buscar esa ayuda en el Señor y estar seguro que Él es hijo? Le voy a compartir algo que ha funcionado conmigo y yo creo que funciona con todos los cristianos. Usted siente en su corazón, usted siente en su vida que Dios está con usted, ¿no? Usted lo siente, usted no necesita demostrárselo a nadie, usted lo siente dentro de usted, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, ¿no? Cuando usted va a hacer algo, ¿no? O cuando usted siente que necesita hacer algo, ¿no? Dios le pone paz en su corazón, ¿no? Usted siente esa paz para poder hacer lo que usted cree que es correcto delante de Dios y siente esa tranquilidad en su vida, ¿no? Para hacerlo, ¿no? Porque Dios, por medio de su Espíritu Santo dentro de usted, le da esa seguridad para poder hacerlo, ¿no? Y usted sabe que es lo correcto. Claro, entonces es esa confianza que tenemos, es ese amor que nos llena cuando pasamos dificultades en la vida y pasamos pruebas. La garantía que tenemos es también su Santo Espíritu, ¿no? Ahora, hay algo importante, ¿no? Usted va a tener, ¿no?, esa paz en su corazón, ¿no?, y ese deseo de hacer lo correcto cuando usted tiene una comunión con Dios. Si usted no tiene esa comunión con Dios, no va a sentir esa seguridad, ¿no? Porque cuando se tiene esa comunión con Dios, es Dios el mismo que lo está empujando y le está ayudando y le está indicando qué es lo que tiene que hacer. Pero si no la tiene, no va a ser tan fácil, ¿no? Porque usted no va a tener esa claridad en su vida, ¿no? Entonces, no, es solo con la comunión con Dios. Bueno, ese es un tema que hemos platicado con ustedes acerca de la comunión de Salmos 25:14 y que lo hemos visto en los estudios bíblicos como iglesia con nuestro amado pastor, que la comunión íntima con Dios es con los que le aman y a ellos hace conocer su pacto, ¿no? Y también vimos el versículo de Jeremías capítulo 23, versículo 21 y 22, que lo vimos en unos de los estudios, cuando Dios dice, yo no mandé a esos profetas, ¿no? Si ellos hubiesen estado conmigo, yo les hubiese declarado lo que tenían que decir, pero como no pasaron tiempo en oración, en comunión, como nos dice Salmo 25:14, no les hizo conocer las cosas. Pero ahora bien, ¿cómo, siguiendo esa misma línea, cómo un joven o cómo nosotros, cuando en ocasiones tenemos esos problemas con las personas, con la familia, y que en ocasiones nos podemos sentir abatidos, tirados, tumbados, ¿cómo puedo tener ese confort y volver a acercarme si he dejado mi comunión con Dios? Le voy a contar algo, ¿no? Perdón, porque usted, me imagino, en algún punto o etapa de su vida ha pasado por esos momentos, ¿no? Que en ocasiones nos tumba
y dejamos en algún punto la comunión porque queremos o creemos seguir y escuchamos a las personas en lugar de la palabra de Dios. ¿Qué consejo o qué nos puede decir, hermano? Les voy a contar algo que me pasó a mí al inicio de mi caminar cristiano, ¿no? Un día en mi casa, ¿no? Un día en mi casa mi papá me preguntó, ya mi mamá o no sé, mis hermanos o alguien le había contado que yo estaba, que yo ya no era católico, que yo era cristiano. Entonces mi papá comenzó a cuestionar eso, a preguntarme, no, ¿y eso por qué? ¿Por qué te cambiaste? ¿Qué? ¿Y ¿saben qué me incomodó eso? Porque me dijo, ¿y eso te va a hacer, sos mejor persona? ¿Te va a hacer mejor persona? Y uno siente, ¿no? En ese momento, ¿no? Ya esa presión de que te están cuestionando, ¿no? Y a pesar de todo eso, hermano, yo me mantuve firme en lo que había creído porque yo sabía quién le había creído, como dice la palabra, ¿no? Y después de que han pasado todo este montón de años, bueno, mi mamá, por supuesto, ¿no? Y algunos familiares, ¿no? Pero después de que ha pasado tanto tiempo, ¿no? Yo he visto cómo la mano de Dios ha mostrado ese cambio que yo tuve en mi vida, ¿no? Para mis familiares. Hoy en día, ¿no? Uno de mis hermanos es pastor, ¿no? Otra de mis hermanas tiene un ministerio en su iglesia, ¿no? Sobrinos, sobrinas. O sea que el testimonio que yo di de ese cambio en mi vida ayudó mucho, ¿no? Para que mi familia comenzara a conocer a Cristo, ¿no? Y comenzaran a vernos que no es cuestión de que, a ver, te cuestionan, ¿te va a hacer una mejor persona? Claro que me hace una mejor persona, ¿no? El cristianismo nos hace mejores personas, nos hace ser más cariñosos, nos hace ser más amorosos, nos hace ser más amables, nos hace ver las cosas de una manera diferente, verlas como Dios las ve. Entonces, no, y eso hace que las personas después vean la diferencia, ¿no? O vean cómo sos. Y eso hace un gran cambio, ¿no? Y las personas después quieren y se preguntan, ¿y por qué este es así? ¿Y por qué hace esto? ¿Y por qué hace lo otro? Porque miren, se los aseguro, ¿no? Antes de ser cristiano era vago, se los aseguro, vago. En mis primeros años de juventud, ¿no? Lo que nos pasa a todos, ¿no? Mujeriegos como no tienen idea, ¿no? Y después cuando uno viene a Cristo, ¿no? Cambia totalmente eso, porque Dios lo hace a uno cambiar totalmente, ¿no? Con su presencia en nuestra vida. Y desde ese momento yo ordené mi vida, ¿no? Yo desde que conocí a Cristo, ¿no? Mi vida fue diferente en ese sentido, ¿no? Ya no andaba pensando en ese tipo de cosas, sino que trataba, ¿no? Con todo el esfuerzo que podía, ¿no? Ser una mejor persona, ¿no? Y mostrarle a mi familia que yo era diferente, ¿no? Y mi familia hoy lo pueden decir ellos, pueden testificar, ¿no? De que yo dejé de andar haciendo esas cosas de mujeres y vagaderas y todo ese tipo de cosas. Entonces, no, eso es el impacto que tiene, ¿no? La vida cristiana cuando usted se enfoca realmente en Cristo. Ok, y siguiendo eso, Juan nos habla acerca del adversario y el pecado, ¿no? Entonces vamos a enfrentar diferentes problemas en la vida cristiana, vamos a tener dificultades y a pesar de eso, también nos habla de cuando hemos fallado, no practicar el pecado, pero a veces podemos fallar como un joven cristiano, como una persona cristiana y nos dejamos hundir por lo que nos dicen las personas o porque lo que nos dicen el mundo. Entonces, en lugar de venir a la palabra de Dios y nos encontramos el texto como Primera de Juan 2:1 que dice, hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequen. Pero si alguno hubiera el pecado, abogado tenemos para con el Padre. Entonces, ¿cómo nos puede decir que aquella persona que está tirada o está abatida porque cometió algún error, ¿qué sugerencia le puede decir para que vuelva otra vez a los pies de Cristo? Déjenme, regreso otra vez porque lo que estoy tratando de hacer es contarles, ¿no? Mi vida de joven, ¿no? Vean la astucia que tiene Satanás. Cuando uno está joven, ¿no?
el diablo lo conoce a uno mejor que lo que uno se conoce. Él sabe cuáles son las debilidades, él sabe qué es lo que a uno le gusta. Entonces, no, en mi juventud, no, él me enseñó y me mostró un montón de cosas que me encantaban, ¿no? A mí me gustaba, ¿no? A ver, miren, yo participé en algunas actividades en mi país. Me encantaba meterme a la guerra. Me encantaba eso, ¿no? ¿Cómo me gustaba, no? Cómo me gustaba eso de las armas y todo ese tipo de cosas, ¿no? Me encantaban, ¿no? Los discursos esos que tiene el socialismo y ese tipo de cosas. Entonces, no, esas eran las cosas con que el enemigo me atacaba, ¿no? Y llegó un punto en que yo me di cuenta de que yo no podía comenzar a seguir eso, ¿no? Porque eso era en contra de lo que la palabra de Dios me enseñaba, ¿no? Entonces, no, regresé otra vez a, como dicen, ¿no? A las sendas antiguas. O sea, regresé a la palabra de Dios, regresé a lo que Dios me había enseñado, ¿no? Entonces, de esa manera yo pude ordenarnos ese tipo de cosas y dejar atrás eso. Entonces, cuando nos sentimos atacados o atraídos por ese tipo de cosas, regresemos entonces a la palabra de Dios, porque esa es la que nos va a enseñar el camino correcto. Ok, entonces es muy importante regresar, pero en ese regreso, cuando nos encontramos con pared y es a veces nuestra misma familia o nuestros mismos hermanos, ¿cómo podemos tomar esa decisión definitiva? ¿Cómo puedo decir, quiero seguir a Jesús y no seguir en lo mismo? ¿Cómo remover esa barrera para dar ese paso, como usted dice y como dice la Biblia, regresar a la senda antigua? Porque del punto A al punto B hay un proceso. ¿Cómo usted dijo, es el tiempo y quito esta barrera? Porque muchos tenemos esa barrera en ese proceso. En ocasiones tenemos vicios todavía que queremos quitarnos, pero no podemos. Y con todas las fuerzas, con todas las ganas del mundo, quiero volver quiero conocer de la palabra de Dios, quiero ir a la iglesia, tal vez ya fui bautizado y a pesar de eso, la propia familia te dice, ¿para qué vas? Estabas mejor cuando no ibas a la iglesia. Entonces, ¿cómo separar eso sin interferir en el amor y el propósito de Dios, ¿no? Para con nosotros, como nos dice Juan, que amemos a los hermanos, ¿no? A lo mejor ya lo escucharon, lo han escuchado, hay un libro que se llama El Capital de Carlos Marx. Uh-huh. Yo leí ese libro, ¿no? Y yo ya era cristiano. Yo leí el libro, lo leí porque, bueno, para que sepan, me gusta la lectura, me gusta leer muchísimo, ¿no? Entonces yo leí el libro ya siendo cristiano. Entonces, no, hay un montón de cosas que el libro dice que están en contra de lo que la palabra de Dios enseña, ¿no? Entonces, no, y yo lo leía porque me gustaba, ¿no? Pero el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros comenzó a hacerme ese eco. Hey, eso que estás leyendo y eso que estás pensando que crees que está correcto, está mal. Porque ¿cómo vas a estar leyendo algo que está en contra de lo que has creído? Entonces, el mismo Espíritu Santo hace que uno sienta cuando está mal lo que estás haciendo, ¿no? Y entonces, no, en ese momento, no, yo dejé todo ese montón de filosofía, porque es filosofía barata, que no funciona para nada, ¿no? Y entonces, no, pero es el Espíritu Santo que te empuja, que te toca y te dice, está mal lo que estás haciendo. Entonces, no, ese es el momento en el que usted cambia, ¿no? Y entonces, no, ya redirige su vida a lo correcto. Y a partir de ese momento, no, yo comencé a enfocarme realmente en lo que era el servicio a Dios. O sea, comencé a predicar en la calle, comencé a estudiar, comencé a leer la palabra de Dios intensamente, ¿no? Comencé a prepararme mejor para conocer mejor a Cristo, ¿no? Y dejé todo ese montón de cosas a un lado. Pero fue el Espíritu Santo dentro de uno que lo llama y lo toca. Sí, al último es una decisión que tenemos que tomar, ¿no? Porque el Espíritu de Dios, a pesar que en ocasiones hemos fallado y en ocasiones lo podemos contristar, el Señor, ya son predestinados a aquellas personas que son salvas. Pienso yo, no sé qué opina usted,
pero en algún momento caen, tropiezan, pero como usted nos dice, el Espíritu Santo estaba ahí, y al último tenemos que tomar esa decisión, o lo escucho o no, porque si estamos caminando en algún momento separados de Dios por algún error, por algún problema, por alguna circunstancia, alguna adicción, y queremos regresar otra vez, tenemos que tomar la decisión de lo que nos está redarguyendo en nuestro corazón, o no es así. Hay algunos momentos en la vida, ¿no? Donde usted, como deja un poco su comunión con Cristo, entonces no se aleja un poco de esas cosas. Ustedes tal vez han escuchado algunas veces que el pastor ha dicho, ¿no?, que si usted se acerca más a la palabra de Dios, entonces se va a alejar del pecado. Si se aleja de la palabra de Dios, se acerca al pecado. Entonces, no, viví un tiempo en esa situación, en esa condición, ¿no?, que me alejé de la palabra de Dios, entonces comenzó a atraerme el bendito pecado. Entonces, no, pero es que llega un momento en que usted se da cuenta, ¿no? Usted se da cuenta por lo que ha aprendido, ¿no?, que eso que está haciendo no está bien con lo que usted conoce de Dios que le ha enseñado. Entonces, no se crea, viví un tiempo cuando era, acuérdese, ya lo hemos dicho, ¿no? Está el cristiano que es profesante, está el cristiano carnal y está el cristiano verdadero. Entonces, anduve un tiempo, ¿no? Bien cristiano, carnalón. No cometiendo pecados así eso, pero alejado de las cosas de Dios. Entonces, no, pero llega un momento en que te llama eso, sentí dentro de uno, porque acuérdense, cuando Dios te escoge, si Dios te escogió, te trae de donde estés, no importa cómo, no, pero te va a traer de regreso, ¿no? Entonces, no, algunos de nosotros, no, hemos pasado dificultades porque Dios nos agarró de allá y nos hizo pasar dificultades y nos trajo de nuevo. Entonces, no, si usted un día dijo, Dios, yo te acepto, y en su corazón lo puso, Dios lo va a traernos sin un pie, sin una mano o como sea, pero lo va a traer de regreso. Ok, pues sí, claro, y luego tenemos que tener en cuenta la posición como hijos que tenemos, ¿no? Tenemos que tener muy claro que lo hemos platicado con ustedes, esa posición de hijos. ¿Por qué? Porque al final y al cabo tenemos que agradar a Dios, que es nuestro Padre, ¿no? Y cuando uno quiere tener comunión, como empezamos hablando esta plática, de tener comunión, de no romper esa comunión con Dios, es porque quiero conocer más de Dios, quiero conocer más de mi Padre. Y hay personas que podemos ver que llevan 5, 10, 15 años en la iglesia, pero son esas personas que nada más van el domingo y se conforman con la enseñanza del domingo y no escudriñan un capítulo mínimo a la semana, la palabra de Dios, menos van a buscar, orar o tener comunión con Dios para platicar o querer conocer más de Él como hijos, como la posición de hijos, ¿no? Porque si conocemos nuestra posición, conocemos cuánto valemos para Dios. ¿No, no es así? Miren, solo para que vean cómo, a ver, si usted se preocupa, ¿no?, si usted piensa, ¿no?, o si usted busca realmente, ¿no?, conocer a Dios, Dios le va a ayudar en eso. Solo les voy a poner un ejemplo, ¿no?, para que vean cómo usted aprende, ¿no?, tantas cosas de la palabra de Dios. Yo leí en el libro de Daniel, ¿no?, en el capítulo 4, ¿no?, dice que la escritura en la pared. Cuando ustedes lean el libro van a ver lo de la escritura en la pared. Y entonces él dice Belsasar, el que interprete esa lectura que está en la pared va a ser el tercer hombre del reino. Entonces, no, eso de el tercero del reino me llamó la atención y dije yo, ¿cómo? Y que Belsasar no es el primero. ¿Y quién es el segundo? ¿Y por qué el tercero? Entonces, esa curiosidad que te pone Dios es la que te lleva a conocer mejor la palabra de Dios. Entonces comencé a revisar y a investigar y por qué dice esto y por qué la palabra de Dios dice esto y lo otro, ¿no? No quiere decir con esto que yo ando investigando todo, ¿no? Pero hay cosas que le llaman a uno la atención, que uno se va a investigarlas, a revisarlas, y cuando ya yo no pude o no he podido encontrar algo, voy y pregunto, ¿no?
porque usted tiene que quedar bien claro y si no sabe, vaya y pregunte. Entonces me fui a investigar y a revisar a ver por qué dice el tercero del reino. Porque el rey era alguien que se llamaba Nabónido. El corregente era Belsasar, ¿no? Entonces, cuando él dice el tercero del reino, era debajo de estos dos. Entonces, ahora sí entendí lo que quiso decir la palabra de Dios. Ese tipo de cosas, solo para que vean cómo eso le ayuda a uno, ¿no? Y cuando usted tiene esa claridad, entonces usted siente, no, ay Dios mío, gracias porque me está ayudando a entender mejor tu palabra. Hacernos esa pregunta Claro. cuando leemos, ¿no? Es una manera de escudriñar la palabra de Dios, Sí, saber qué nos esa es la quiere idea, decir, escudriñarnos. qué nos quiere decir, si es el segundo, entonces, o el tercero, ¿quién va a ser el primero? Sí, Empiezo con esas preguntas básicas que nos sí. enseñan en ocasiones en la escuela cuando vamos aprendiendo el ABC, ¿no? Tomamos este tiempo para responder preguntas que surgen de nuestros jóvenes oyentes de manera anónima. Si en algún momento quisieras escribirnos, ya sea por alguna situación en particular, donde no sepas qué hacer, a dónde acudir o qué camino tomar, puedes escribirnos al correo que aparece en pantalla o por nuestras redes sociales, orando siempre a nuestro Señor Jesucristo para que perfeccione su obra en ti, recordando que no es por nuestra fuerza, sino por su favor. ¿Cómo podemos saber que el amor que nos dan o damos es de Dios y no orgullo o por interés? ¿Puedo yo involucrarme sentimentalmente con una persona que no es temerosa de Dios y esperar que con el tiempo venga a los pies de Cristo? ¿Cómo podemos saber si el amor que damos es genuino, auténtico? Acuérdense de algo, ¿no? Acuérdense de esto, ¿no? El amor es desinteresado. Cuando usted da algo, lo hace porque siente ese deseo de darlo, ¿verdad? Por ejemplo, no, cuando alguien llega y me regala algo y me da algo, usted sabe y conoce la intención que tiene ese algo o ese alguien con ese regalo que nos dan. Igual, de la misma manera, usted tiene que ser recíproco. O sea, cuando es genuino, usted no está buscando nada a cambio. Esa es la mejor forma de saber si es genuino o no. Usted no espera nada, que le den o darnos. Eso solo lo da y ya se acabó. Por ejemplo, cuando usted, en estas épocas del año, ¿verdad? Que la gente regala cosas. Entonces, no, usted va y siente regalarle algo a alguien y se lo da y se acabó. ¿Por qué? Porque sintió en su corazón llevárselo y dárselo. Entonces, eso es una forma de sentir que es un amor genuino. Bueno, yo pienso también con lo que decía el hermano, nuestro hermano, que tenemos que esperar tal vez ese momento, tenemos que ser pacientes, no irnos de boca a la primera. Si, por ejemplo, si estamos hablando una relación, algo como de tipo noviazgo, algo entre jóvenes, algo que se da, ¿no? Yo sé que también hay familia, hay unos tipos de amores que menciona la palabra de Dios, ágape, eros, fileos, pero hablando de ese tipo de amor, tú tienes que ser paciente con esa persona, ¿no? Para poder ver lo que el hermano nos está diciendo. Por ejemplo, si esa persona, porque al inicio puede aparentar, como hemos estudiado también en la palabra de Dios, en el estudio de Primera de Juan, que se van a introducir personas a la congregación y que es natural que estas personas en ocasiones quieran dañar a las propias ovejas de la iglesia. ¿Por qué? Porque son personas que no tienen a Dios, son personas que no tienen amor, que no tienen el Espíritu de Dios en sus corazones. Entonces, y la palabra de Dios nos manda que lo pongamos a prueba, ¿no? En la misma carta. Entonces, si nada más obtenemos y nos vamos de boca, no lo estamos llevando a la comunión, no lo estamos presentando delante de Dios. Yo pienso que tenemos que tener esa paciencia para ver, ok, ¿qué es lo que sigue? Si lo dio natural, ya tú puedes tomar tu propia decisión, pero si hay algo escondido, hay algo en letras pequeñas, entonces esa persona va a enseñar su verdadera cara. Les voy a contar algo interesante, oigan, porque no crean, yo también fui joven como ustedes, ¿no? Y yo creo que más vago que ustedes, ¿no?
Había una vez una campaña, ¿no?, evangélica en mi país, ¿no? Y yo miraba todo aquel ambiente y todo eso, ¿no? Me encantaba, me gustaba, ¿no? ¿Qué les estoy hablando? 18, 19 años, ¿no? Tiene unas energías uno, ¿no? La cosa es que me fui a esa campaña, ¿no? Porque yo miraba un montón de muchachas bien hermosas, ¿no? Yo por eso fui. No crean que yo fui porque, yo estaba interesado por escuchar la palabra de Dios. No, ¿qué va? La cosa es que la astucia que uno tiene, ¿no? Yo en ese tiempo ya estaba en la universidad, entonces la astucia que uno tiene, ¿no?, para comenzar a decir cosas. En ese tiempo, mucha habilidad para contar un montón de cosas y trataba de confundirnos a esas muchachas porque se acercaban a mí supuestamente a evangelizarme, ¿no? Y entonces yo comenzaba a utilizar un montón de palabras y ese tipo de cosas, pero me gustaba ir por eso, ¿no? Porque, estaban bien lindas, ¿no? ¿Para qué se los voy a decir? En ese tiempo uno las ve todas lindas, todas son lindas, pero esa es la astucia. Oiga, entonces, ¿no? ¿Qué amor es el que estaba buscando, no? El amor que muchos hombres ven en las mujeres. ¿Cuál es el amor que están buscando? Llevarlas a la cama. Ese es el amor, que eso no es un amor auténtico. Y cómo saber que yo estoy también dando un amor genuino. Yo pienso que de ese punto es algo más fácil saber porque, en primer lugar, tú te tienes que conocer, ¿no? Cuando estás con el Señor, la palabra de Dios también nos manda que llevemos nuestro corazón a Dios y lo examine, para cuando ya tenemos esa cercanía o tenemos esa confianza de hablar con nuestro Padre, eso es porque ya meditamos en nuestro corazón, ya meditamos quién soy yo, ya me conozco, estoy obedeciendo a la palabra de Dios, estoy siguiendo los pasos de la palabra de Dios. Por lo tanto, el amor de Dios va a estar en nuestros corazones, como nos dice Romanos capítulo 5, versículo 5, ¿no? Que el Espíritu de Dios ha sido derramado, su amor en vuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, a la hora que yo voy a dar una cosa sin querer recibir algo o por algo de por medio, es porque va a ser una naturaleza genuina o una demostración de que tengo a Dios en mi corazón, ¿no? Ahora bien, como nos dice el hermano, cuando ya quieres una intención de por medio, ¿sí? ahí ya no, ahí cambia la cosa, ¿verdad, hermano? Ahí ya es de que tú ya es un amor con condición. Ahora, fíjense en esto, ¿no? Eso es una tontería lo que uno escucha en la calle, ¿no? ¿Y qué es lo que le quiero decir con esto, no? Dicen por ahí algunos, ¿no? Sigue tu corazón. Sigue los impulsos y los deseos de tu corazón. Esa es una mentira. Esa es una mentira del diablo. Usted no puede seguir eso, ¿no? La palabra de Dios es bien clara. Dice que más engañoso que todas las cosas es el corazón. Usted no puede seguir el corazón. Usted tiene que seguir el entendimiento, no el corazón. Entonces, no. Cuando alguien viene y comienza a decirle un montón de cosas interesantes, no. Y si alguien igual, a ver, en la juventud, miren, hermano, la juventud es bien linda y entonces uno comienza a vernos. Uno comienza a ver a alguien y ¡pum!, lo impacta. Por ejemplo, los varones, vemos a una muchacha y nos impacta y entonces nos sentimos que estamos enamorados. Pero es nada más esa pequeña impresión, pero no es así. Entonces, ¿cómo sé yo que si lo que estoy dando es un amor genuino o algo genuino? Porque no estoy esperando a cambio nada. No estoy esperando a cambio nada con lo que estoy dando, ¿no? Esa es una prueba de que usted está siendo genuino en eso. Y también lo hemos visto, ¿no? Lo hemos platicado, que la palabra de Dios habla en Proverbios 4:23, que sobre toda cosa guardada, cuidas tu corazón porque del mana la vida. Pero eso no significa que vamos a llevar o vamos a trastornar a conveniencia la palabra de Dios, como nos ha dejado muy claro nuestro pastor, que no saquemos un versículo fuera de su contexto. En Filipenses, cuando dice que Dios es el que pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Son cosas diferentes. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de una decisión hasta cierto punto sentimental o carnal o guiada por nuestras emociones y sentimientos, ajeno a la palabra de Dios, entonces entra lo que dice la palabra de Dios en Jeremías, sí creo que es Jeremías 17:9, cuando dice: engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Entonces, el único que conoce nuestro corazón es Dios.
Él es el único que escudriña los corazones. Nosotros no tenemos unos lentes de visión para poder ver y examinar el corazón. Así que no nos vamos a engañar a nosotros mismos. Nosotros no podemos con eso. Y más aún, cuando estamos enfrentando una situación de tentación. Ojo, que no es pecado pasar por una tentación. Todos hemos sido tentados. El problema es seguir la tentación, tomarla y hacerla, porque entonces, culminada la tentación, se convierte en pecado y empieza una separación de Dios con el hombre. Ahí entra el pecado. Pero engañoso es regresando a engañoso es el corazón y perverso, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? El único que lo conoce es Dios. No podemos nosotros identificar, es que esa persona es para mí, es que ese tiene un buen corazón, es que sus intenciones son buenas. No, el único que escudriña los corazones y los pesa es Dios. Por eso no nos dejemos guiar por los sentimientos. Como dice nuestro amado hermano, el razonamiento, el entendimiento es lo más sensato para guiar, y siempre llevándolo a la comunión, a la palabra con Dios. A ver, Padre, mira, estoy teniendo esta situación, estoy teniendo este sentimiento, necesito tomar una decisión, o estoy conociendo a tal persona, consultarlos con tus líderes, con el pastor, con ancianos de la iglesia. ¿Por qué? Porque luego no vayas a decir, es que fracasé. Tú tienes que tomar una decisión sabia, y qué mejor que lo consultes con la congregación, si así tú lo dispones, o ir con nuestro amado Padre y orarla, ¿no? Porque si no, vamos a tomar decisiones incorrectas basadas en nuestros sentimientos, y las consecuencias pueden ser fatales, ¿no, hermano? Así es. Hermano, con lo que estábamos platicando hace un tiempo. Le voy a contar. Al principio, hermano, cuando yo comencé mis pasos en el Evangelio, me puse a estudiar, a revisar y todo eso, ¿no? Y andaba predicando en la calle, hermano. Yo predicaba en los mercados, en los buses, en la calle, en los hospitales, en los parques. Donde se me cruzara alguien, yo le hablaba de Cristo. Porque al principio uno tiene ese amor de Dios que quiere compartirlo con todo. Entonces nosotros predicábamos, hermano, en una esquina de un mercado, ¿no? Y la cosa es que de pronto se juntan algunas personas y comienzan a escuchar y todo eso, ¿no? Y se acerca alguien ahí, ¿no? Y escuchó todo, y entonces ya lo anotaron y todo, ¿no? Y comenzó a llegar a la iglesia donde nosotros nos congregábamos. ¿Cuál fue el problema, no? Que este muchacho venía de un contexto del homosexualismo, ¿no? Entonces, no, él viene, supuestamente él viene a Cristo, pero viene siguiendo al predicador, ¿no? Al que está predicando, ¿no? Él viene no porque la palabra que él escuchó lo está convenciendo, sino que él viene y está enamorado del predicador. Entonces, no, si ven cómo algunas personas vienen a Cristo, pero con las ideas equivocadas de lo que es el cristianismo, ¿no? Este muchacho, el nombre de él era Roberto Pizarro, ¿no? Y después de un tiempo, ¿no? Y él andaba participando y todo, pero como usted está trabajando en la obra de Cristo, ¿no? Usted no está viendo, ¿no? Ni está conociendo el corazón de estas personas. Después que pasó un tiempo, ¿no? Era muy cariñoso el muchacho, ¿no? Y entonces ya comenzó a llamarme la atención. ¿Y esto qué está pasando, no? Aquí hay algo que está mal, ¿no? Hasta que llegó un punto entonces en que, a ver, Roberto, tranquilo, mire, tranquilo. Usted tiene que arrepentirse, ¿no? Y usted tiene que confesar esos pecados a Cristo. ¿Por qué? Porque lo que está pensando, ¿no? Y cómo se acercó a esto está totalmente equivocado. Entonces, no, le estoy diciendo en palabras sencillas y cortas, oiga, pero le dije un montón de cosas más, porque él llegó o él vino a Cristo, ¿no? Con las ideas equivocadas. Él estaba enamorado del predicador y no, que va. Entonces, si ven como algunas personas, ¿no? Se acercan a Cristo, ¿no? Pero con ideas equivocadas. Eso pasó, oigan, no se crean que hace bastantes cosas, que he pasado muchas cosas en mi vida. Quiero añadir que sí, no nos podemos cerrar o abstener
ante la sociedad, porque la palabra de Dios nos llama a que seamos embajadores, a que representemos a Cristo en la tierra, ¿no? Él es nuestra prioridad. Él es, como nos ha dicho el pastor y lo acaba de mencionar el domingo, no es Dios un ministerio. Dios está en todo, Dios es nuestra prioridad en todas partes. Primero está la familia, luego el trabajo, luego los ministerios, la iglesia, pero Dios está en cada punto, porque Dios, tú no puedes depender de nadie que no sea más que de Dios, como dice Juan 15:5, ¿no? Separados de Él, nada podemos hacer. Entonces, mientras el proceso, tú, no sé, eres soltero, estás sirviendo, estás trabajando, estás cumpliendo con tu mamá, hablando de una persona soltera, ¿no? Estás cumpliendo como un buen hijo, como nos aprendimos el domingo, que es alguien que también puede honrar a sus padres de manera monetaria. Tú estás cumpliendo y estás agradando a Dios, y durante ese, hablando de un joven cristiano, ¿verdad? Soltero, y durante ese proceso viene una persona que en algún punto tal vez no es cristiana, pero a ver, tú no la vas a convertir en el cristianismo, ¿no? O sea, tú puedes, la persona, su enfoque, su primer amor debe ser Dios, ¿no? No te puedes unir a un yugo desigual. La obra la hace Cristo. Pablo regó, Apolo sembró, el crecimiento lo da Dios. Nosotros no nos ponemos la batuta de que la voy a convertir en cristiana y después va a venir a los pies de Cristo. Si sigo enamorado, me voy a casar o que sea lo de Dios, ¿no? Si en ese proceso si a ti te agrada, por así decirlo, si es lo tuyo, y empiezas a orar por ella, empiezas a orar, y es de parte de Dios, en algún punto se va a dar esa relación, pero para eso ella ya pasó su proceso, ella ya es cristiana, ella ya sirve en la congregación, ella ya empezó a dar fruto, ¿no? Su diario vivir es fruto, y todavía está esa chispa, esa relación, ese enamoramiento sentimental de gusto para con ella, y Dios lo permite, pues gloria a Dios, y si no, pues gloria a Dios también que no, porque es parte de, ¿no? Nuestro enfoque es Cristo. Pero también no nos podemos estar absteniendo a que no le voy a hablar a nadie o no voy a sentir eso. Somos humanos, somos de carne, que es lo que nos dice Primera de Juan, las falsas doctrinas que se introdujeron cuando dijeron que el Señor Jesús había venido de una manera divina, en un cuerpo divino con el docetismo. No puede ser, porque el Señor Jesús pasó por muchas cosas, por muchos padecimientos de un humano. Entonces somos de carne, en algún momento vamos a enfrentar estas pruebas, vamos a enfrentar estas situaciones, pero tenemos que saber cómo sobrellevarlo. Sí, no es el punto de que nos tenemos que cerrar y abstener a que pues, van a pasar, ¿no? Esas cosas, y como tú dices, sí es posible que nos podamos enamorar, pero nosotros no vamos a cambiar a esa persona, no nos podemos saltar esas partes o esas etapas que son importantes para un joven cristiano cuando su mirada está en el Señor. Si en ese proceso esa persona, Dios hizo un crecimiento en ella y tú sigues orando en privado y nadie lo sabe más que tu Dios, y ella dio fruto y empieza a servir en la congregación y la obra empieza a ser Dios, el Señor va a pasar o va a hacer que sucedan las cosas en su tiempo, ¿no? Y es algo hermoso, es algo glorioso cuando pasa así. De otra manera, nosotros no podemos torcer eso, nosotros no podemos adelantar o adulterar esa etapa con una relación, porque ahí es cuando empiezan a suceder las consecuencias fatales. Y sí, ¿se van a enamorar? Claro que se va a enamorar. Van a tener una relación, van a querer empezar a servir juntos, y es donde el enemigo, sin darse cuenta, uno empieza a hacer sus artimañas, 2, 3, 4, 5, 6, 7 meses, y ¡pum!, alguna ruptura. La persona que estaba al frente, tal vez el hombre o la mujer del ministerio, deja el ministerio, se separa, el otro va a la iglesia, porque no siguieron estas partes, ¿no? Si un cristiano se junta con una que no es cristiana. Ese es uno de los más grandes errores que se pueden cometer, ¿no? Porque no tiene comunión la luz con las tinieblas, ¿no? Va a llegar un momento, miren, al principio no, al principio cuando usted esté enamorado y todo, ¿no? Dice, está bien, no importa, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, ¿no? Y esa atracción y ese supuesto amor del principio, ¿no? Nos hace hacer algún montón de cosas. Pero después que ha pasado toda esa atracción, porque acuérdese,
el amor no es una atracción, al principio es una atracción. Me llamó la atención, me gustó algo, ¿no? Pero después que ha pasado un tiempo, ¿no? Se termina esa atracción y ahora es una decisión. Yo decido quedarme, yo decido amarla, yo decido permanecer ahí. Entonces, no. Cuando usted se casa con una persona que no es cristiana, ¿no? Llega un momento en que comienzan a ver los defectos que usted tiene, ¿no? Porque el problema que tenemos nosotros los seres cristianos, todos los seres humanos, es que nosotros no vemos las virtudes de las personas, vemos los defectos y nos enfocamos en los defectos. Entonces, no, si usted no es cristiano, ¿no? y la otra persona es cristiana, usted va a enfocar en los defectos. Entonces, no, ahí van a comenzar los conflictos. Entonces, no, pero cuando usted es cristiano o los dos son cristianos, entonces van a enfocarnos en las virtudes y van a dejar los defectos y van a trabajar en los defectos. Ahora, si no es así y si el uno no va a entendernos, ¿por qué? Porque el cristiano no sabe que tiene que agradarle a Cristo y tiene que hacer las cosas correctas. El que no es cristiano no lo va a entender y no lo va a ver de esa manera. Entonces va a ser un conflicto de todos los días hasta que llega un punto en que uno sigue por un lado y el otro por otro. ¿Por qué? Porque tomé la decisión de casarme con alguien que no es cristiano. Entonces eso es la peor decisión que se puede cometer, ¿no? De juntarse con yugo desigual. ¿Y eso qué quiere decir con yugo desigual? Que el uno es cristiano y el otro no. Y hay uno o dos capítulos dedicados a esos en la carta de Corintios. Primera de Corintios 7 y 8. Entonces, hablando de eso, sí, hay dos puntos, hay dos perspectivas. Una es tú como cristiano, como nos dice nuestro amado hermano, no cometas ese error. ¿Por qué? Porque va a ser fatal para tu vida. Tú no vas a poder cambiar lo que Cristo no ha cambiado. Ese no es tu chamba, ¿no? Ahora, bueno, el trabajo del soltero es explícito en la carta que escribe este capítulo Pablo, es agradar a Dios, el soltero. Se tiene que enfocar en agradar a Dios, ¿no? El casado a la esposa o viceversa, ¿no? Al esposo. Pero hablándolo, que ahí mismo también está dedicado en esos mismos capítulos, de la persona que ya se casó, ya sea la esposa o el esposo, y uno no es soltero, habla de que tú tienes que orar por él, ¿no? Tienes que hacer las cosas bien porque por el testimonio, pero estamos hablando de un punto donde sucedió, no sé, se convirtió tal vez la esposa, a veces es más habitual que la esposa, bueno, a veces también el esposo, uno de ambos le hablan de Cristo en el trabajo y ya sea que le hablen al esposo o a la esposa y empieza a obedecer, a buscar a Dios, a ir a la iglesia y ahí es donde enfrentamos las cosas que hemos estado hablando al principio. ¿Qué sucede cuando tu misma familia empieza a pucharte, a hacer barrera para ti? ¿No? Yo conozco a muchas personas donde tanto el esposo va solo a la iglesia. Un tío mío, hermano de mi papá, el hermano mayor, es un ejemplo de ellos, ¿no? Tiene sus dos hijas grandes, más grandes que yo, y su esposa. Siempre había sido católico, viene de una tradición muy católica y él conoció de Dios. Él va a la iglesia solo y regresa solo, ¿no? Y con su testimonio da ejemplo. Y también conozco casos contrarios, amigas de mi mamá, donde muchas mujeres que ellas van a la iglesia y sus esposos y sus hijos no van a la iglesia porque conocieron a Cristo, a estas personas antes que las familias. Entonces, también he conocido personas que las mujeres empiezan a ir a la iglesia, las esposas, y al año por el testimonio, el esposo va, luego van los hijos, luego van las familias de los hijos. Son muchas cosas que suceden, pero en primera instancia, si de ti dependiera y eres soltero, ahí está lo que nos dice nuestro amado hermano. Y les voy a contar algo más. Y les voy a contar algo más, ¿no? para que vean cómo funciona esto, ¿no? Conocí a alguien, ¿no? Él comenzó a estudiar, ¿no? Él quería servir a Dios en el ministerio como pastor. Y él comenzó a estudiar, ¿no? Y a prepararse, todo eso, ¿no? Y él quería casarse. Porque
Mire, no todos tienen ese deseo de casarse, ¿no? Hay algunos que no tienen ese deseo y no tienen esa necesidad. La palabra de Dios es bien clara. Dice que hay unos nacieron para eso y otros no. Lo que le quiero contar de esto es que esta persona, ¿no? ¿Qué es lo que hizo él, no? Él quería casarse, ¿no? Pero él quería casarse en los términos de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hizo él? Lo puso en las manos de Dios, pero se enfocó en su ministerio, ¿no? El hombre cuando comenzó a estudiar tenía 24 años. Se casó cuando tenía 43 años. O sea, él esperó un montón de tiempo, ¿no? Y en ese tiempo él seguía. Dice que cuando pasaron los 40 años, él dijo, Señor, y no me voy a casar. Yo me quiero casar, ¿no? Pero él seguía confiando en el Señor y poniendo en las manos de Dios esa persona que él quería que se casara con él, ¿no? Dice que como cuando tenía como 41 años ya, apareció alguien y comenzó a servir en el ministerio de alabanza. Y dice que 2 años después él se estaba casando con esa persona, ¿no? Pero pasaron 20, no sé cuántos años. Pero él seguía confiando en el Señor de que le iba a traer la persona idónea. Porque ese es el punto, ¿no? Cuando usted quiere casarse, ¿no? Y lo quiere hacer en los términos de Dios, Dios le va a traer a la persona idónea a su vida. El problema es que nosotros a veces queremos escogerlo a nuestra manera, ¿no? O sea, nosotros metemos las manos y no dejamos que sea Dios el que nos traiga a la persona correcta en nuestras vidas. Entonces, ahí es donde nos metemos en el problema, ¿no? Pero si nosotros, por ejemplo, que dijera yo tengo las intenciones de casarme, Señor, tráeme una persona, ¿no?, correcta para mí, pero yo estoy esperando que sea Dios el que me la traiga, ¿no? Siempre confiando en eso y enfocándome primero en Dios. Pero si nosotros comenzamos a buscarlo por nuestra cuenta, metemos la pata, porque casi siempre, hermano, casi siempre, ¿no? Cuando nosotros hacemos las cosas a nuestra manera, las cosas salen mal. Es a la manera de Dios. Es a la manera de Dios. Es complicado, ¿no? Es complicado, ¿por qué? Porque, como dice nuestro hermano, y dice la palabra de Dios, cuando vamos en el mismo yugo, caminamos, es más ligera la carga, no hay peso, vamos al mismo rumbo, los hijos crecen en el cristianismo, van a haber problemas normales, sí, van a haber problemas claro, de matrimonio, lo normal, pero en este caso, mira qué decisión tan difícil, es más complicado, ¿no? Marchar solo, hay más dificultades, y si tú puedes, ahorita que eres soltero, evitar eso, es una bendición, ¿no? Los jóvenes tienen esa oportunidad y esa bendición de que no tienen ese problema de que tienen que llegar a su casa, que tienen que responder por algo, ¿no? Esa es la ventaja que tiene la juventud, ¿no? Que usted le puede servir con toda su fuerza, ¿no?, y con todo su tiempo al Señor. Y el Señor lo va a recompensar, eso se los aseguro. Dios no se queda con nada. Sí, ahorita tienen algo también que es tiempo, que es edad. Están con tiempo para tomar una decisión, con tiempo nunca es fuera de tiempo para creerle a Dios, creerle, pero, por ejemplo, personas que son solteras y están buscando la dirección de Dios, es una buena etapa cuando estás soltero. ¿Por qué? Porque es la persona va a ser tu ayuda idónea, la que va a estar contigo tanto en los momentos difíciles como en los mejores momentos, en los gozosos, donde van a construir un matrimonio, donde van a construir su hogar sobre la roca que es Cristo. Entonces, cuando no tenemos a Dios en nuestros corazones y todavía encima te juntas con una persona que no es cristiana, es una doble carga. ¿Dónde va a estar la carga ahí ligera? Es una doble carga. Sí, ahora fíjense, el matrimonio es una bendición en los términos de Dios. El sexo es una bendición en los términos de Dios. Cuando nosotros nos salimos de esas dos cosas es cuando vienen los problemas. Cuando nosotros queremos buscar un matrimonio en nuestros términos, hay un problema. Y cuando nosotros buscamos el sexo en nuestros términos, es un problema también. Así es, y se convierte en algo fatal, ¿no? Como lo he dicho anteriormente, el sexo no es bueno, es buenísimo dentro del margen que Dios estipuló, que se llama matrimonio. Fuera es pecado, es adulterio, fornicación, orgías. Es una distorsión. Hay un pasaje interesante, ¿no?, donde ustedes pueden verlo y solo analícenlo, váyanlo y revísenlo para que vean qué interesante es eso, ¿no?
Dice que David tuvo relación con una señora que él no debería haber tenido relaciones. La cosa es que después dice el pasaje que la señora se purificó de lo que había hecho, ¿no? Pero la señora queda embarazada. Y dice que le manda a decir a David, ¿no? Estoy embarazada. Ese estoy embarazado, dentro de los términos divinos, es una bendición maravillosa. Pero dentro de los términos humanos, es una tragedia, ¿no? Cuando no sigues acorde. Es una tragedia. Porque ¿qué tal a ver si llega una hija a contarle a su mamá, estoy embarazada? Es una tragedia. O una pareja de novios que tuvieron relaciones y la muchacha sale embarazada y no estaban preparados. Es una tragedia. O qué tal si un hombre tiene su matrimonio y después anda por allá con una doña y la doña que ella sale embarazada. Es una tragedia. Entonces, no. Cuando hacemos las cosas dentro de los términos divinos, son una gran bendición. Recordando siempre que la carta que escribe el apóstol Juan va dirigida a nosotros, a la iglesia, a los creyentes, hablando del amor, la diferencia como hijos de Dios. No puede mezclarse la luz con tinieblas. Es importante tomar una buena decisión cuando te vayas a comprometer sentimentalmente con alguien, esperando que sea de bendición y edificación. ¿Cómo puede un joven mantenerse puro? Obedeciendo tu palabra. Salmos 119:9.